nosotros debemos aplicar a este problema. Siempre hay desiertos. Las chicas pudieran decir: es que dijo que me amaba, pastor, y está bien feo. Pero como nadie le dice que le ama, pues al primero que se los dice le creen. Porque hay un desierto emocional en esa jovencita. Sí, hay un desierto. Encontré un joven en el Cerezo y le digo: oye, ¿y tú qué aquí? ¿Por qué te metieron o qué? Yo andaba predicando ahí y le digo: ¿qué pasó? Aquí ya andaba mal, ¿verdad? Y le predicábamos, no quiso, y bueno, lo dejé de ver y me lo encontré allá. Dice: mire, mi papá se casó con otra mujer y por atenderla a ella no me atiende a mí. Y la mujer, como no soy su hijo, pues algo sobrando en la casa. Un desierto, hermanos. ¿Qué hice? Pues me fui allí con los muchachos de la cuadra y empecé a hacer todo lo que todos ellos hacen. Al enemigo le gusta trabajar en los desiertos. Ten cuidado. Cuidado cuando hay un desierto espiritual. No corras a la primera a ver por opciones equivocadas. Cuando hay un desierto en el matrimonio, no corras. Espera. Cristo en los desiertos, ¿cómo enfrentó al enemigo? ¿Con sus sentimientos o con la palabra? Tenemos que ver qué dice la palabra. No corras a los desiertos, entre los desiertos cuando los hay. Espérate, puede haber desiertos financieros. Puede ser que no estén las finanzas como siempre. Pues Dios dice que lo honre con mis bienes, pero pues ¿cuáles, pastor? Yo no, por eso ni mire, mejor no lo honro. ¿Sabes qué? Había quienes honraban a Dios con borregos gorditos, sanos, y no estaban ni ciegos, ni perniquebrados, ni nada. Y decía Dios que esos borreguitos se los deberían ofrecer a Él. ¿Sí? Nomás que el pueblo era muy listo. Decía: no, este está bien bonito. A ver, escógete uno chuequito por ahí. Y entonces dicen en Miqueas, dice: a ver, llévaselo hacia tu rey, a ver si no te lo avienta por la cabeza. Pero cuando había y honraban a Dios con ese tipo de animales, escogían lo mejor, dice, de un año sin defecto. Dios les daba la especificación para que le honraran con sus bienes. Pero había días en que las finanzas no estaban en desierto financiero, a veces las familias. ¿Y qué les decía Dios? ¿Que ya no le honraran? No. Está bien si no puedes hoy traer un borreguito, pero tú puedes presentar palomitas. ¿Sí? Unos palominos, que era la ofrenda de los necesitados. Y el asunto era honrar a Dios. A veces estamos con desiertos financieros y el enemigo nos mete ideas y propuestas muy buenas para salir de los aprietos, pero que no son conforme a la palabra. Aprendamos a vivir en la palabra y no en las emociones. ¿Sí? Aprendamos a vivir en la palabra. Cristo nos modeló la única manera de vencer a la hora que estoy pasando un desierto. ¿Sí? Un desierto de depresión, desierto emocional. Muchos pasan a veces desiertos emocionales en depresión. Me voy a cortar las venas, o me voy a tomar esas pastillas, y toman la decisión equivocada. Así no es. En la vida siempre atravesamos desiertos, unos más grandes que otros, pero aprendamos a decidir en base a la palabra. Cuando Cristo atravesó el desierto, cuando estuvo en el desierto, cada tentación que le vino, cada propuesta, porque el enemigo siempre te va a presentar propuestas. Oye, cuando hay un desierto matrimonial, empieza a aparecer aquí con letras rojas: divorcio, divorcio, divorcio.
Hay una propuesta del enemigo. Hay un desierto matrimonial y comienza a aparecer la otra mujer, el otro hombre, la otra mujer, el otro hombre. Comienza a aparecer en medio, en la escena. Y el enemigo empieza a sugerir: hey, creo que allá te hubiera ido bien, o te irá mejor. No es cierto. Decidamos en base a la palabra. ¿Sí? Decidamos en base a la palabra, no en las emociones. Oiga, pastor, pero dicen que el amor se acaba. Eso dicen. Pero ¿qué dice la Biblia? El amor nunca, ¿qué? Deja de ser. Ese es tu corazón y el diablote que te está engañando. Pero eso no dice Dios. Decide en base a la palabra. Pero ¿a poco me puedo enamorar de nuevo de mi esposa? Claro. Y de mi esposo también. También se puede. No permitas desiertos emocionales, matrimoniales. Al enemigo le gusta trabajar en los desiertos, porque te agarra solo, desanimado, confundido, sediento, hambriento. Te agarra de alguna manera y te puede hacer escoger caminos equivocados. Ten cuidado. Mejor es que tú estés bien, tú y tu casa y lo que tienes, y rodeados de Dios. Eso es mejor para nosotros. Amén. Pero el enemigo va a buscar que pequemos para que ese cerco no nos esté guardando. Y entonces, porque así lo hizo Eva, ellos vivían rodeados por Dios, y el día llegó cuando fueron tentados. Ellos dos pecaron y vino la falta de protección. Decide en base a la palabra. Si tú dices: yo no sé la palabra, pide consejo a quien la conoce, que te guíe conforme a la palabra. No aceptes un es que yo pienso. No aceptes un o es que yo siento. No aceptes eso. No, hermano, quiero que me diga qué dice la palabra de Dios. No aceptes un yo pienso y un yo siento. O nuestra religión dice esto, nuestra religión, palabra de vida, dice esto. Eso no existe, hermano. No estamos en religión, estamos en la palabra. Entonces decide en base a la palabra. No decidas en base a tus sentimientos. Pasamos por desiertos, y lo mejor es que nosotros decidamos conforme a la palabra. ¿Cuántos quisieran que a ustedes, a sus hijos y a sus trabajos les fuera bien para siempre? Amén. ¿Saben que hay un secreto en la Biblia para que les vaya bien para siempre? ¿Usted quiere saberlo esta mañana? Para que le vaya bien desde aquí hasta la eternidad. ¿Usted quiere eso? ¿De veras? Bueno, Josué capítulo 1, vamos a ver ese secreto para que te vaya bien a ti desde ahora y hasta la eternidad. Te va a ir bien. Vamos a ver ese secreto. Está en la Biblia. No es secreto, es una clave que Dios nos da, y te va a ir bien. Vas a vivir con esa protección de Dios, tu casa, todo lo que tienes. Van a vivir con protección y bendición de Dios siempre. Pero aquí está el secreto. Y si lo queremos, Josué capítulo 1, verso número 8. Yo pido que por favor lo leamos juntos. Dice el verso número 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Dios no teme en hacerte este ofrecimiento. Dios no teme en hacerte este ofrecimiento.
haz conforme dice mi palabra, conforme a lo que está escrito, y te aseguro, dice Dios, que todo te saldrá como. ¿Ves cómo Dios no tiene miedo? En Él no tiene miedo en comprometerse. Si actúas conforme a su palabra, Él dice todo. Todo. Pastor, ¿y si me vas a dar el esposo que yo quiero? Sí, y va a estar guapo. Pues mejor no digo. Va a estar guapo. Y me va a querer si lo haces conforme a la palabra. Si caminas conforme a la palabra, te va a ir bien. Eso es lo que Dios dice. Sí. A lo mejor le falte un dientito así, pero te va a ir muy bien. No, no es cierto, no se asusten, muchachas. No se asusten. Actúen conforme a la palabra y les irá bien. Dios no teme en decirnos eso. Oiga, pero es que usted no sabe lo que me hizo. Usted no la conoce, no vive con ella. Ámela, le va a ir bien. No, pero es que este viejo usted no sabe ni cómo es. Le va a ir bien. Actúe conforme a la palabra. ¿Sí? Es que mi papá y mi mamá no saben guiar a los hijos. Es que ellos, mire, todos guían a sus hijos así. Nomás mi papá y mi mamá son muy aferrados. Te va a ir bien. Déjalos que te guíen. Te va a ir bien. Qué exagerada, mamá, van a decir de pronto los hijos. Pero obedece. Obedece. Guiémonos conforme a la palabra. Dice, ese es el secreto. ¿Quieres que te vaya bien desde ahora y para siempre? Ese es el secreto, hermano. Ese es el secreto. Decide en base a la palabra y no a las emociones. ¿Sabes que a Dios le disgusta la gente que decide en base a sus emociones? Vamos por favor al libro de Hebreos capítulo 3. Vamos ahí. Nos quedan unos minutos y vamos a aprovecharlo, ¿sí? Estamos diciendo que decidamos conforme a la palabra. Hebreos capítulo 3. Vamos a esa escritura y el verso 7. Verso número 7. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de ¿qué? Dijimos que al enemigo le gusta tentar ¿cuándo? Cuando pasamos por desiertos. Cuando andes desanimado, no corras en las primeras cosas que se te vienen a la cabeza. ¿Sí? Cuando tu matrimonio está pasando por una crisis, no corras a firmar y a buscar un abogado para firmar un divorcio. Espera. Decide en base a la palabra. Cuando la situación económica está ahí difícil, hey, mira, dicen que este negocio sí funciona. Y te van a hacer propuestas. Al enemigo le gusta tentar en los desiertos. Ten cuidado. Si estamos pasando por una cuestión emocional, se te puede venir cualquier cosa a la cabeza. ¿Te sientes solo? Uy, el enemigo te va a poner ahí tantas cosas para que tú las escojas. Y puede, sin duda, que las propuestas que él te hará serán equivocadas. Mejor decide en base a la palabra. ¿Sí? Por favor, ten cuidado cuando atraviesas un desierto. Porque cuando estás ahí en el desierto, las emociones se te mueven. Dices, caray, pero es que ¿cómo puede ser que siga así esto?
Y entonces tomas una decisión equivocada. A Dios le disgusta cuando tomamos decisiones en base a las emociones. ¿Sí? No, pastor, mire, me regañó bien feo, me reprendió. Mi líder me reprendió. ¿Usted cree que voy a ir yo con él? Yo no voy. ¿Qué dice la palabra? Vamos a actuar en base a la palabra y no en las emociones. 3, y seguimos leyendo. Dice allí el verso 9: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual, ¿qué sintió Dios? Me disgusté contra esa generación, porque ¿cómo los calificó? Siempre andan vagando en su corazón y no deciden por mis caminos, mis palabras. Cuando la gente, ¿sabe por qué a Dios le disgusta que nos movamos en las emociones? Porque las emociones ahorita andan allá, mañana andan acá, luego en el sur y luego en el norte. Así andan las emociones. Dios dice: yo no quiero que decidan así. Decidan por mi palabra. Lo que mi palabra les diga, ahí caminen. Gente que anda vagando en su corazón, no, ya no. Si hubiera visto la cara que me hizo, pastor. No, yo hasta me deshice saludándolo, pastor, no se haga. Por eso ya no fui. Una vez, hace años, me pasó con una muchacha así, una joven. Y yo no, ni en cuenta, ¿no? Y luego la siguiente vez que me la encontré, pues yo la saludé bien contento. ¿Cómo estás? Y que ella con su cara. Y le digo: ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No se haga, pastor. Digo: caray, a ver, dime, pues, ¿de qué me estoy haciendo? ¿Qué? Y dice: si yo hasta me deshice, no diga otra cosa. Yo hasta me deshacía saludándolo. Y esté en su carro y hasta me vio y nomás me ignoró y pasó. Dije: hermana, créeme que no te vi. Y por eso decía: no se haga y no se ande, es que no sé. Ya le di un abrazo y dije: muchacha, si supieras que estamos orando por ti, hombre. Pero bueno, a veces decidimos así en las emociones. Es más, a veces el otro día anda enojado y nosotros bien enojados, porque decidimos en las emociones. No, pastor, íbamos bajando juntos después del culto y ni me saludó el que iba allí. Estaba muy feliz en la reunión saludándome y luego bajó y no me saludó. ¿Qué dice la palabra? No decidas en tus emociones. ¿Qué dice la palabra? ¿Sí? ¿Qué haríamos? De acuerdo a la palabra, ¿qué haríamos? Pues ve tú. Sí, ve tú, porque aun si fuera tu enemigo, dice la palabra de Dios: amad a vuestros enemigos. Decidamos en base a la palabra, no a las emociones. ¿Sí? No, mi mujer se portó así y así, y por eso, mire, me dormiré en el sofá, o a ver dónde, pastor. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué se acuerdan que diga la palabra allí? ¿Tuvieron un enojo? ¿Pasa el día? ¿Qué dice la palabra? No se ponga el sol sobre vuestro. Y Dios no le puso un paréntesis ahí: si es que ya te contentaste, pues arréglate. Dios no puso eso.